I pressió incondicional per dos titellaires acusats de fer apologia del terrorisme en una actuació a Madrid. En un moment de l'espectacle, un dels titelles va exhibir un cartell on es podia llegir Gora Al-Qaeda, un fet que el jutge de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno, considera un agreujant perquè, a més, l'espectacle anava adreçat a nens. Però, a més, alguns pares van denunciar que els titelles apunyalaven un policia, crucificaven una monja i executaven un jutge. ¿Cómo es posible que un niño de 5 años no pueda ver si violan a una monja, apuñalan a un policía y ahorcan a un juez y ven Gora Al-Qaeda? Pero hombre, ¿a quién se le ocurre impedir esta libertad tremenda de expresión? No ho sé. A Celia Mayer, pues que Celia Mayer denuncie a Celia Mayer. Y después que la encarcele. Hombre. Pero ¿y estos mangutas de dónde han salido? No tengo ni idea. Pues han salido de lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor. Pero si son los perroflautas, que había una tía que llevaba una rata en el hombro. Buenos días. Pero ¿qué son estos? Esta gentuza. ¿Qué gentuza? Porque esto es lo que siempre se ha llamado en España, gentuza. Claro, es normal. Dice, es que son buenos ni malos. No, son gentuza. Yendo a lo de los títeres, yo quisiera decir una cosa. Lo primero, que es una mierda como espectáculo artístico. Vete a la mierda. No le puedes pagar 20 y tantos mil euros por hacer esa castaña a alguien. Y Ahí va, 23.600 euros. Ahí tiene que haber alguien al que se le pida responsabilidad también. A mí no. ¿Sabes por qué les han dado el contrato? ¿Por qué? Porque son amigos de alguno de los que ahora está en el gobierno municipal. Ah. Es imposible que con ese espectáculo te puedan pagar 23.000 euros por nada. Y te lo digo yo, que ando lampando todo el día para ver qué pillo. ¡Ole! ¡Ole! Estos de la nueva política que decían que iban a cambiar y que no iban a hacer el y tú más y demás, Artur Mas. es que ahora mismo es imposible hablar de la cuestión de los titiriteros sin que alguien recuerde la cuestión del Madrid Arena y Ana Botella. Ana Botella dio la cara. Gracias. Ana Botella no tardó casi 72 horas en dar la cara, como sí que ha hecho Carmena con esta cuestión. Es que eso no puede ser. Eran gente normal, unos de izquierda y otros de derechas, que se asustaron cuando los niños vieron que unos señores estaban poniendo un anagrama a favor de la banda terrorista ETA, etc. cuando la representación infantil que lo ponía en la puerta, representación infantil, se violaba a una monja, se quemaba a un juez, apaleaban a no sé quién. Esto es fruto de una ideología Nazi. que es la misma ideología, ¡Adelante! que en el fondo defienden los contratadores, porque Vamos a verla. ¿alguien de vosotros puede pensar que no sabían quién era esta gente? No ens interesa. Claro que lo sabían, y precisamente porque sabían cómo eran y sabían lo que defendían, fueron contratados por el Ayuntamiento de Madrid.